Clasificación de los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos se dividen en dos ramas, siendo derechos subjetivos públicos y derechos subjetivos privados. Los derechos subjetivos públicos son aquellos derechos que tienen las personas frente al Estado o las autoridades públicas. Estos derechos implican que el Estado y las autoridades tienen la obligación de respetarlos, protegerlos y garantizar su ejercicio. Algunos derechos subjetivos públicos pueden ser el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de la expresión, poder expresar ideas y opiniones sin miedo a que el gobierno nos censure o el Estado, derecho a la igualdad, a ser tratado de manera igual ante la ley y no ser discriminado por motivos como la raza, el género, la religión, la orientación sexual, la etnia, derecho a la propiedad, derecho a la educación, que implica recibir una educación de calidad y que el acceso a esta educación sea equitativo para todos los habitantes del país. El derecho subjetivo público se divide en tres subramas, siendo la primera el status libertatis, que es un término legal en latín que se traduce como estado de libertad y se refiere al estado jurídico de una persona en relación con su libertad física. Este término lo utilizamos más para describir la situación legal de una persona, en términos de su capacidad para moverse y actuar sin restricciones impuestas por detenciones, arrestos o alguna otra forma que prive su libertad. Algunos ejemplos pueden ser la libertad plena, la detención, el arresto, la prisión, porque cuando una persona ha sido condenada por un delito y pues ésta está cumpliendo una pena en prisión. Esta subrama del derecho subjetivo público afecta directamente los derechos y es fundamental a las responsabilidades de las personas en cuestión. La siguiente subrama del derecho subjetivo público es el status civitatis, que también es un término legal en latín que se traduce como estado de ciudadanía y se refiere al estatus jurídico que tiene una persona en relación con su pertenencia a una comunidad política, es decir, su ciudadanía. Esto implica una serie de derechos y obligaciones que tiene la ciudadanía de un país en particular, puede ser de nuestro país, Guatemala, y puede incluir los derechos civiles y políticos, los derechos sociales y económicos, como el acceso a servicios sociales, la seguridad social, la educación pública, obligaciones fiscales y legales, como el pago de impuestos, el cumplimiento de las leyes. Y la última subrama del derecho subjetivo público es el status activae civitatis, que también es una expresión en latín que significa estado activo de ciudadanía y se refiere al estado jurídico que tiene una persona cuando ejerce activamente sus derechos y deberes como ciudadano dentro de una comunidad política o un estado. Algunos ejemplos de esta subrama pueden ser el ejercicio del derecho al voto en las elecciones, participaciones en actividades cívicas, el cumplimiento de las leyes y regulaciones del país. El status activae civitatis, en conclusión, pues se refiere al estado activo y comprometido que tiene una persona como ciudadano dentro de su comunidad política, participando de manera efectiva en la actividad cívica y política de su país. La otra rama del derecho subjetivo es el derecho subjetivo privado, que son aquellos derechos que tienen las personas en sus relaciones privadas, interacciones con otras personas o entidades privadas como individuos. Estos derechos se distinguen de los derechos subjetivos públicos porque implican relaciones con el Estado o autoridades públicas. Algunos ejemplos que podría dar para el derecho subjetivo privado están el derecho a la propiedad, que es el derecho a poseer, usar y disfrutar de bienes tangibles e intangibles. Pueden ser carros, casas, obras de arte, entre otros. El derecho contractual, que es el derecho a celebrar contratos válidos y exigir su cumplimiento por parte de las partes involucradas. Derecho a la familia, que son los derechos que incluyen el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, la adopción, la patria potestad. El derecho a la intimidad, que es mantener la vida privada, personal y controlar la divulgación de información privada sobre uno mismo. El derecho a la libertad contractual,
que es el derecho a celebrar acuerdos voluntarios y disponer de los propios intereses económicos en la medida en que estos no infrinjan en la ley.